que estamos viviendo de acuerdo a la profecía de Daniel 2, en la época representada por los pies de hierro y barro cocido. Y miren lo que dice: y en los días de estos reyes, Dios, el del cielo, levantará, ¿qué cosa? Un reino que no será jamás destruido. Miren ustedes el contraste. Los reinos de este mundo fueron desfilando uno a uno, todos ellos fueron reinos efímeros, pasajeros. Pero ahora Dios nos presenta un reino que no será jamás, ¿qué cosa? Destruido. Y eso sucederá en nuestros días. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá, ¿qué cosa? Para siempre. Qué valioso conocimiento el que Dios nos entrega. De manera que tú y yo necesitamos tomar decisiones. O seguimos siendo de los ciudadanos del reino efímero y pasajero como muchos otros, o vamos a ser ciudadanos del reino que permanecerá para siempre. ¿Qué decisiones estás tomando en este tiempo? El Señor viene pronto. Sigamos, por favor. El Señor está a las puertas. Esa piedra representa, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Nuestro nombre lo dice a través de adventistas del séptimo día, que esperamos el advenimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje lo sacamos de la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Y para eso, usted y yo necesitamos estar, ¿qué cosa? Preparados. Capítulo 2. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, avancemos, por favor. Vamos a ir al versículo 17. 3:17. Los hijos de Dios tienen que entender, tienen que comprender que en momentos de dificultad Dios jamás defrauda a su pueblo. Jamás defrauda a sus hijos. El versículo 17, ante la amenaza de ser arrojados al horno de fuego, ante la amenaza de ser obligados a adorar una imagen hecha por el hombre, estos muchachos, de acuerdo a la palabra de Dios, permanecieron de pie cuando todo el mundo se arrodillaba. Los hijos de Dios en el tiempo del fin tienen que estar de pie cuando todo el mundo se arrodilla. Especialmente cuando se nos insta a adorar lo que Dios no ha hecho, lo que Dios no ha indicado. Versículo 17, miren lo que dice, esta respuesta de estos muchachos. He aquí, nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿Puede librarnos del horno de fuego? ¿Puede o no puede? Sí puede. ¿Y por qué no lo hizo? Alguien podrá decir, pastor, si Dios podía librarlos del horno, ¿por qué permitió que fueran arrojados al horno de fuego? Es que cuando Dios no responde lo que tú le pides, es porque te tiene algo mucho mejor. ¿Y eso ya lo has entendido? ¿Por qué será que nosotros le pedimos a Dios, Señor, tienes que hacer esto? En realidad le estamos mandando una orden. Y no es así la cosa. Y estos jóvenes lo entendieron. Nuestro Dios, a quien adoramos, Él puede librarnos del horno de fuego. Pero miren lo que dice ahora. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este capítulo, hermanos, nos dice que Dios quizás no te va a librar del horno de fuego en que estás en este momento. Pero recuerda, Dios está contigo. El rey
anonadado por lo que sus ojos veían. ¿Qué pasa? No fueron 3 los que fueron arrojados al horno. ¿Y cómo yo veo 4? ¿Quién era ese cuarto? Cristo Jesús. Dios acompañando a sus hijos en el horno de fuego. Miren los métodos de Dios, hermanos, para librar a su pueblo. Y llegarán momentos de dificultad, complicados y difíciles, donde te obligarán a que adores lo que Dios no ha ordenado. Acuérdate de estas historias. Dios no te abandonará, estará contigo, incluso en el horno de fuego. Qué testimonio el que dieron estos muchachos ante multitudes, congregados de todas las naciones. Esos son los testimonios que Dios espera que sus hijos hoy también los den. Capítulo 3. El capítulo donde Dios está con su pueblo en medio del horno de fuego. Y a medida que voy avanzando, espero que te enamores de este Dios. El protagonista del libro de Daniel no es Daniel, ni siquiera sus compañeros, menos Nabucodonosor. El protagonista de este libro es Dios, que hace maravillas en favor de su pueblo. Capítulo 4. En el capítulo 4, el texto que he elegido y que resume este mensaje de este capítulo es el versículo 1 y 2, cuando Nabucodonosor con su pluma y su letra dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho, ¿qué cosa? Conmigo. ¿Cómo se llama eso cuando tú declaras lo que Dios ha hecho contigo? Testimonio. Y vuelvo a repetirlo, hermanos. Si Dios nos pide que proclamemos este mensaje de su segunda venida otra vez a toda nación, tribu, lengua y pueblo, alabado sea el Señor. Pero también nos dice de qué manera lo vamos a predicar. Y aquí en el capítulo 4, Nabucodonosor está predicando uno de los sermones más poderosos que hombre alguno puede predicar. ¿Cuál es? El sermón de su propio testimonio personal. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho, que dice, conmigo. Y escribe un capítulo donde él cuenta las maravillas que Dios hizo con él. Y qué interesante, Nabucodonosor se convirtió al Dios Altísimo y cuenta su testimonio. Hermanos, en este tiempo, en la recta final que nos ha tocado vivir, el privilegio que Dios nos ha dado, Dios quiere que prediquemos este mensaje, pero lo hagamos con poder, respaldados por nuestro propio, ¿qué cosa? Testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, los miles y miles de habitantes de este país, de este continente, de este mundo, secularizados, absortos en los quehaceres de este mundo, nos están pidiendo ya no escuchar sermones. Esta gente hoy necesita ver los sermones en nuestra propia vida. ¿Qué mensaje el que Dios nos da? ¡Qué desafío! Ya los libros, las revistas, los programas de radio, los programas de televisión, las escuelas y toda institución que tiene la iglesia ha cumplido una misión. Ahora el mundo quiere saber si esos mensajes funcionan en tu propia vida, funcionan en la mía, y entonces se convertirán al Señor.
Ese es el mensaje del capítulo 4. En este tiempo, hermanos, más de algún ser querido, más de algún compañero de trabajo, te está observando y está queriendo descubrir en ti las maravillas que Dios ha hecho contigo. ¿Le darás ese privilegio? ¿Quién es suficiente para ello? Estas historias, hermanos, de Daniel tienen que repetirse en este tiempo. Tienen que reeditarse en tu propia vida, en mi propia vida. Y entonces muchos conocerán al Dios Altísimo. No por la teoría, no por la doctrina, sino por el testimonio de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Alabado sea el Señor por eso. Oremos porque este mensaje se encarne en tu propia experiencia. Recuerda, el mundo ya no quiere más palabras. Quiere ver sermones con sus propios ojos, en tu vida y en la mía. Capítulo 5. Capítulo 5. El texto que hemos elegido está en el versículo 22. Este es un capítulo dramático. Mene,